Este es el espacio radial de la gestión obrera, ABC COP. Hoy es lunes 20, ¿no? 21, 22. Bueno, está entre el 20 y el 22 de febrero del 2016. Nosotros ponemos la fecha porque, claro, después ya figura la fecha cuando vamos, pasa el tiempo y decimos, oh, a ver qué dije tal día en la radio, ¿no? Porque esto, tenemos un compañero que se encarga de los trabajos de la tecnología y pone las audiciones radiales en internet, entonces seguro esto se escucha. Nosotros tenemos una audición radial, yo no sé, pero hace como 3 meses tenía como 700 visitas. Hace como 3 o 4 meses, como 700 visitas. No sé, habría que ver cuántas reproducciones, ¿no? Gente que la ha escuchado, se supone que. Ahora no sé si con el simple hecho de poner y arrancar y decir, escuchar la audición radial, capaz que cortan ahí, no quieren escuchar más nada y queda como que la escucharon toda, eso no lo sé. Tal vez hay que escucharla toda o alcanza con eso, ¿no? Capaz que de las 700, 800 que pusieron, hay 690 que escucharon la audición radial y lo primero que dicen, te he hecho pelota, cortan y se ponen a escuchar otra cosa. Tal vez puede ser eso también, ¿no? Para uno se termina emborrachando de triunfo y no es así. Sí, un tema interesante. En realidad nosotros cuando venimos a la radio leemos y lo menos que hacemos es decir lo que leemos. Voy a optar por no leer más nada y que el director de la radio me da los temas porque es así. Entonces seguro estamos conversando, porque digo, nosotros tenemos un buen diálogo, no coincidimos en muchas cosas, pero tenemos un diálogo ameno, cordial. Y nos preguntaban justamente acerca de una alianza, porque hay una elección de autoridad del BPS, digo, ¿no? Esto acá en marzo, pocos días. Y se eligen representantes de los jubilados, representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios. Se presentan listas, ¿no? Y bueno, históricamente ha habido una lista a la cual se denomina oficialista. ¿Por qué se denomina oficialista? Y bueno, se supone que oficialistas son aquellos que están con el gobierno de turno. Y bueno, y la lista que ha ganado en los últimos años, la misma lista que llevó al actual hoy ministro de Trabajo, que pasó por el Banco de Previsión Social, un ex dirigente sindical de la madera, Ernesto Murro. Y bueno, y tantos otros que vieron. Murro de representante de los jubilados pasó a presidente del banco. Y bueno, después el gobierno lo ubicó en el Ministerio de Trabajo, según una lista oficialista desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? Parece que se produjo una alianza, porque todos los partidos políticos presentan lista. No sé si está bien dicho. Como que hay ciertas afinidades con los partidos políticos, de parte de muchas organizaciones. Eso es algo que inevitable, diríamos nosotros. Y a veces se produce una contradicción porque uno denuncia, por ejemplo, el PCNT abiertamente como una organización social oficialista, le denominamos, por sus acciones, por sus actitudes, frente a las políticas que viene llevando adelante el gobierno. Claro, es un tema muy sensible, se ve claramente la defensa del salario, la defensa de las condiciones de trabajo. Siempre, históricamente, han ido a contrapelo de las decisiones de los gobiernos. Históricamente en nuestro país. Entonces, cuando se toman decisiones de gobierno que atentan contra los intereses de los trabajadores, se supone que la organización que defiende los intereses de los trabajadores tiene que oponerse. Entonces, haces una acción en contra del interés de los trabajadores, nadie se opone, otra acción. En 11 años, 5.500 acciones contra los intereses de los trabajadores, nunca se opusieron.
Conclusión, organización sindical oficialista. No hay que ir a la universidad para darse cuenta, es así. Si vos tenés la tarea fundamental es defender los intereses de los trabajadores y hay un gobierno que vos votaste y actúa en muchas ocasiones con acciones en contra de los intereses de los trabajadores, tenés que denunciarlo. Tenés que tomar medidas para defender los intereses de los trabajadores. Cuando no se toman medidas, cuando, como decíamos nosotros, se apaga el incendio, actúan como bomberos. En lugar de salir a denunciar, por ejemplo, un tarifazo, salen a decir que no es un tarifazo. Entonces la gente dice, pero ¿cómo? ¿Qué es un tarifazo? Una suba de tarifa, ¿no? Es un tarifazo. Cuando sube la tarifa es un tarifazo. Pero tiene otras connotaciones, ¿no? Cuando vos tenés parques eólicos y nos dijeron que la instalación de los parques eólicos, y acá hay cuestiones que son interesantes. Hay un economista que dice que en el mundo entero la generación de energía eólica descendió un 61%. Paul Krugman indica que el costo internacional de la generación de energía eólica descendió un 61% entre el 2009 y el 2015. Entonces vos decís, ¿cómo es posible en tu país? Bueno, claro, nuestro país es un caso aparte. Acá baja el petróleo y sube la nafta. En el mundo entero baja la producción de energía eléctrica y sube la luz. ¿Por qué debió haber bajado o está en condiciones de bajar la energía eléctrica? Bueno, porque los ríos están llenos. El petróleo bajó, porque ustedes saben que el petróleo en muchas ocasiones es la energía que se utiliza para la producción de la energía eléctrica. Y encima tenemos parque eólico. Entonces, cuando se instalaron los parques eólicos, me dijeron, bueno, ahora con esto va a bajar la energía eléctrica. Estoy dando un ejemplo. Entonces, ¿qué sale a hacer la central de trabajadores? A decir que no es un tarifazo. Bueno, esas son las connotaciones que lo hacen más tarifazo aún. Cuando las condiciones están dadas para que bajen las tarifas, acá suben. Hay uno que dijo, si mañana le regalan el petróleo a Danilo Stori, él sube la nafta igual. ¿Y por qué? Como por inercia, ¿no? Como ya si siempre sube, tiene que seguir subiendo. Entonces, si vos tenés la tarea fundamental de defender los intereses de los más humildes de los trabajadores, frente a una situación de aumento de la tarifa, vos tenés que salir por lo menos a decir, esto es un asalto. Nosotros no estamos de acuerdo, esto es un tarifazo, y bueno, y vamos a tomar tal o cual medida. No, ¿qué hace la central de trabajadores? Manda a su principal dirigente a decir, esto no es un tarifazo. ¿Está? Es como, no sé, encontrar a uno con 3 cuchillos clavados en la espalda. Y que salga uno a decir, esto no fue un asesinato. Si lo tenés clavado en la espalda no te va a pegar la puñalada a vos, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Eso es lo que hace algo oficialista. Y bueno, históricamente los jubilados se organizaron y han ganado elecciones en el Banco de Previsión Social en una organización de jubilados denominada oficialista. ¿Por qué denominada oficialista? Bueno, porque de la misma forma que el PCNT, la Asociación de Jubilados ha dejado pasar un montón de cuestiones que no han denunciado. Porque yo no soy especialista en el tema de los jubilados. Capaz que el día que me jubile, me organizo con los otros jubilados y empiezo a hinchar la pelota con el tema de las jubilaciones. Pero por ahora no estoy jubilado. Y hay un gran tema, que es una de las cuestiones fundamentales, que va más allá de las miserables jubilaciones. Es el tema de la AFAP, ¿verdad? Las AFAP son empresas privadas que manejan el dinero tuyo, ¿verdad? Y que le hacen perder al país, fundamentalmente al Banco de Previsión Social, millones de dólares. Pero después que obligatoriamente vos tenés que afiliarte a la AFAP, etcétera, etcétera,
¿Qué hace la AFAP con la cantidad de miles de millones de dólares? Maneja miles de millones de dólares, que es plata de los jubilados, de los trabajadores. Le presta dinero al Estado y le cobra intereses. Es un asalto a mano armada, con la luz prendida, cara descubierta, algo terrible, que es parte de las políticas neoliberales. Esto no es culpa, el inicio de esto no es responsabilidad de Frente Amplio, es responsabilidad de Frente Amplio hoy, pero no en el inicio. El inicio es responsabilidad de los gobiernos neoliberales, encabezados en aquel momento por el doctor Lacalle. Pero ¿qué pasa cuando gana el Frente Amplio? Toda la gente esperaba, no sé si toda, pero una gran mayoría esperaba que se derogaran un montón de cuestiones que habían sido impuestas por los gobiernos que el propio Frente Amplio denunciaba. No, acá no se derogó un carajo a la vela. Siguió todo como está, zona franca, todo, y un montón de cuestiones que... y bueno, y esta organización de jubilados oficialista, decimos nosotros, ha dejado pasar sin denunciar un montón de cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando habla de aumento de las jubilaciones, pide al mismo estilo del PCDT. El PCDT estaba pidiendo salario mínimo de 10.000 pesos, ¿se acuerdan? Y la canasta familiar estaba en 60. Una cuestión, una falta de respeto, ¿no? Es como decir, bueno, algo tengo que pedir, porque, ¿no? Algo tengo que pedir, porque si no, ya no existo, dejo de existir. O en vez de tener un local independiente allá en la calle Jackson, ya nos mudamos a la torre ejecutiva. Entonces decimos, bueno, el PCNT funciona en la torre ejecutiva, pues ya no tiene sentido estar gastando luz y agua en un lugar donde sí pueden perfectamente funcionar en el piso de abajo del presidente de la República. O al Ministerio de Economía. Y bueno, y acá sí se produce una cuestión que, claro, da para el análisis. Resulta que hay una coordinadora de jubilados encabezada por gente que se fue del Frente Amplio y que hoy forma parte de la Unidad Popular. Entonces, claro, ¿qué aparece? Aparece un acuerdo con también organizaciones de jubilados existentes en nuestro país hace muchos años, afines a los partidos blanco y colorado. Digo, la organización de jubilados de mayor peso hoy en este país, que ha ganado las últimas elecciones, es la organización de jubilados afín al gobierno de turno. Pero siempre, históricamente, hubieron organizaciones de jubilados también afines a los partidos históricos de nuestro país, como son los partidos blanco y colorado. Eso es algo inevitable, ¿verdad? Eso es algo inevitable. ¿Que debemos combatir contra eso? Sí, creo que sí, que se debe combatir, pero no es fácil de combatir. Vos formás una organización social y lamentablemente comienzan en el poco tiempo, una vez que toman forma, empiezan a formar músculo, las organizaciones empiezan a crecer, a incidir en la sociedad, se infiltran los partidos políticos. Y después resulta que termina siendo imposible poder quitarse de encima esa situación. Este es un tema muy discutido, muy discutido. Nosotros somos partidarios de que los partidos políticos no deben formar parte de ninguna organización social. Lo que nosotros denominamos poder popular no es un invento nuestro. Nosotros creemos que los partidos no deben formar parte. Que el poder popular debe de estar limpio en ese sentido. Y a través de un programa, de su organización, de su movilización, de su lucha, arrancar lo que realmente necesitan, con independencia de los partidos políticos, porque si no estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Pero la cuestión está hecha, ya está así. Y lo que aquí se pretende es explicar un por qué se produce, hasta lo que nosotros sabemos, por qué se produce una alianza entre una organización
de jubilados afín al Partido Colorado, otra organización de jubilados afín al Partido Nacional y una organización de jubilados afín, en este caso a la Unidad Popular, en función de sus cúpulas, ¿verdad? Porque digo, es imposible que todos los votantes formen parte de un partido. Y bueno, y la cuestión es que el programa los une. Cuando nos une el programa, no interviene la concepción ideológica de esos partidos a los cuales son afines, que gobernaron este país. Entonces, nosotros decimos, es importante aliarse con aquellos que acuerdan y firman en caso de ganar la aplicación de un programa que defienda realmente los intereses de los jubilados. ¿O es mejor no aliarse para que la gente no hable y malinterpreten y nos quedemos mal parados? Aunque ellos se comprometan a algo increíble, en caso de ganar, se eliminarían las AFAP, o ese sería lo que llevaría adelante los representantes de esta lista, alianza entre coordinadores de jubilados y las otras organizaciones de jubilados afines a Blanco y Colorado. Y ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Nosotros entendemos que si tenemos un objetivo, no sé, lo podemos decir. Si el objetivo es aumentar realmente las jubilaciones, si el objetivo es devolverle el aguinaldo a los jubilados, si el objetivo es que la jubilación aumente en función del índice de precio al consumo, si el objetivo es eliminar las AFAP, a nosotros no nos importa qué organización venga, siempre y cuando esa organización acuerde y firme un programa basado en este tipo de cuestiones. Bueno, esas son las cosas que es interesante informar, ¿verdad? Claro, porque todavía se sigue diciendo, oh, pero entonces, ¿cómo? ¿Se aliaron con Blanco y Colorado? Hay gente que dice, nada, no puede ser. No puede ser que se alíen con Blanco y Colorado, no. ¿En qué cabeza cabe? Ahora, es lo mismo juntarse y decir, bueno, vamos a ganar. Como vienen otros partidos, vamos a ganar. Y después que ganemos, vemos lo que hacemos. A decir, bueno, vamos a discutir, en caso de ganar, ¿qué vamos a hacer? Y ustedes saben una cosa, las organizaciones de jubilados, afines, por llamarlo de alguna manera, a los partidos Blanco y Colorado, aceptaron en su totalidad el programa que viene llevando adelante la coordinadora de jubilados, afín, por lo menos en su cúpula, a la Unidad Popular. ¿Te pueden traicionar? Y yo no sé hasta qué punto el programa está acordado. De última, los jubilados que votan a las organizaciones de jubilados afines a los blancos y los colorados son ricos. De entrada, no estarían en ninguna organización de jubilados. Entonces no dejan de ser organizaciones sociales.
Ahora, ¿puede existir una alianza entre el honorable directorio del Partido Nacional y una organización revolucionaria? Y nosotros creemos que no, porque el honorable directorio del Partido Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado tienen intereses contrapuestos a los intereses de cualquier partido que pretenda en nuestro país un cambio profundo de estructuras políticas, económicas y sociales. ¿Es posible que una organización social afín a un partido histórico, tradicional de un país, acuerde, se funda en una alianza con un programa común, con también jubilados afines a un partido de izquierda? Sí, es posible. Es la definición que nosotros podemos dar a esta situación. Y es bueno recordar que sí se ha dado en los últimos 11 años acuerdos programáticos entre el Frente Amplio del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente. Por ejemplo, en la de inversiones, aceptando las cláusulas confidenciales para beneficio del capital financiero internacional. Por ejemplo, en materia de pago de intereses de deuda externa. Por ejemplo, en materia de pautas salariales para el conjunto de los trabajadores. En cuestiones fundamentales desde el punto de vista económico, hace 11 años que el partido que ganó la presidencia de la República viene acordando en cuestiones programáticas de principio de gobierno en políticas de Estado con los históricos partidos de este país que históricamente, valga la redundancia, han gobernado para el capital financiero internacional. Es bueno aclarar porque si no, de lo contrario no se entiende, y nuestro objetivo es que se pueda trasladar toda la información posible, ¿no? Vaya si necesitarán los jubilados de este país que están en condiciones muy jodidas en lo que tiene que ver con la correlación de fuerzas. Si se quiere, los trabajadores tienen mayores ventajas para pelear que los jubilados. O sea, tienen armas que, bien utilizadas, pueden hacer retroceder la política económica. Si los jubilados no dejan de tener armas, pero no son tan poderosas como las armas que tienen los trabajadores, porque el trabajador tiene el arma de la medida de lucha que afecta económicamente al empresariado y al propio gobierno. Lo afecta directamente, ¿no? Por eso tantas veces en los últimos tiempos se ha resuelto la esencialidad. Te declaran servicio esencial como forma de criminalizar la medida de lucha. ¿Se acuerdan que se lo hicieron, en los últimos se lo hicieron, fueron a los maestros, pero antes de aplicárselo a los maestros se lo habían aplicado a otros gremios? ¿Verdad? Bueno, y en materia de criminalizar la protesta o la lucha, han acordado con los partidos blancos, colorados e independientes. O sea que creo que en los últimos 11 años ha quedado más en evidencia que hay acuerdos muy claros con partidos de derecha, aunque son todos de derecha, pero los
más conocidos como derecha, que naturalmente es lo que siempre esos partidos han querido. Se han recostado más a la concepción ideológica de esos partidos. Fueron los que en su momento eliminaron los consejos salarios, ¿verdad? Fueron los que siempre criminalizaron la protesta y dijeron que las organizaciones sindicales no podían tener tanta fuerza. No así las cámaras empresariales. Es un tema interesante, el de las alianzas. Yo entiendo que las alianzas son sumamente necesarias. Son necesarias en un determinado tramo del camino. Hoy debemos aliarnos con todos aquellos que están siendo afectados por la intervención saqueadora del capital financiero internacional. Y miren que el saqueo del capital financiero internacional va mucho más allá de la clase trabajadora. No solo los trabajadores hoy se ven afectados por las políticas de entrega, porque en este país hay entrega. No porque haya saqueo hay entrega. Puede haber saqueo y no haber entrega. Pueden saquearte porque la fuerza que impone el capital es más fuerte que la defensa que le impone el gobierno. Pero en este país hay saqueo con entrega. Es decir, en este país el gobierno le abre la puerta al saqueo. Y el saqueo afecta directamente a vastos sectores de la producción, no solamente el trabajador asalariado, el pequeño y mediano productor, el pequeño y mediano industrial, lo que va quedando, ¿verdad? Bueno, nosotros creemos que con todos aquellos que nos hemos peleado históricamente por mejores condiciones de trabajo y por mejor salario, debemos de hacer un frente común hasta que frenemos el saqueo, para después retomar la lucha que teníamos con esos mismos que históricamente nos rebajaron el salario e históricamente nos han sacado condiciones de trabajo. Seríamos unos giles si pretendiéramos, frente a un enemigo tan poderoso, pelearlos individualmente. Es una gilada, ¿no? Es como que 10 mosquitos picaran en diferentes lugares a un elefante, o 1000 mosquitos, qué sé yo. La idea es juntar todos los mosquitos y hacerle fuerza para que retroceda el más poderoso. Claro, no hay que ser muy inteligente pero tampoco para darse cuenta de esto. Me parece que hay gente que utiliza este tipo de cuestiones para entreverar, ¿no? Entonces te dice, pero ¿cómo es posible que te junté con tu patrón después que te vení peleando hace 20 años porque te quiere rebajar el salario? Entonces nosotros le contestamos, si yo peleo por un lado que me afecta a mí y el patrón pelea por otro lado, lo que afecta a él probablemente nos pase por encima, y cuando querramos volver a trabajar para poder retomar la lucha con el patrón para vivir mejor, no tengamos más trabajo, no tengamos más tierra, no tengamos posibilidades de producir alimentos, no tengamos más agua, no tengamos más aire, ¿verdad? Ya lo poco que nos va quedando. Bueno, me parece que
hay alianzas y alianzas. Están las alianzas que se producen para beneficio particular y están las alianzas que se producen, que se generan, que se gestan en base al beneficio o al bien común. Nos aliamos con los que históricamente nos hemos peleado para enfrentar a un enemigo mucho más poderoso, que sin lugar a duda tiene como objetivo no solo aplastarnos a nosotros, sino también aplastarlo al otro. ¿Cómo no nos vamos a unir con los productores que son dueños de la tierra para defender la tierra? Si te unís y generar una fuerza mayor, tenés más posibilidad de frenar el que se va a quedar con la tierra. Entonces, no solo te cagás vos, que no tenés posibilidad de nada, sino que se caga el otro, o sea, perdemos la tierra. Y de la tierra vivimos los dos. Es como la industria nacional. A la industria nacional, frente al avance del capital financiero, del neoliberalismo, con la puerta que le abre el propio gobierno, si no lo enfrentás junto al industrial, creo que tenés mucha menos posibilidad de ganar. Después que lo enfrentás y lo hacés retroceder, salvá a la industria nacional, retomá la pelea por vivir mejor. Y el camino al socialismo, si es necesario, ¿no? Por supuesto, no sé si será necesario. No sé, creo que no merece mucha más explicación. La cuestión de la alianza. Es todo un tema, ¿no? Sí, se ha discutido históricamente la cuestión de la alianza. Hay gente que sin dejar de ser gente que quiere realmente un cambio, gente honesta, que lo que busca es, porque tiene claro quién es el enemigo, lo que busca es derrotar a ese enemigo para también beneficiar al el bien común y vivir más dignamente. Pero que entienden que no se pueden aliar con aquellos que históricamente han sido y seguirán siendo nuestros enemigos de clase. Es todo un tema, es todo un tema. Difícil, ¿no? Hay varias bibliotecas al respecto. Nosotros entendemos que las alianzas son necesarias para enfrentar un enemigo común por un determinado lapso de tiempo, por un determinado periodo de tiempo. Y lo explico lo más sencillamente posible. Hoy me junto con el que siempre estuve enfrentado para enfrentar un enemigo común. Una vez que se logra el objetivo de frenar el enemigo común que nos afecta a los dos, volvemos a retomar la pelea histórica y natural, que es la contradicción que se produce por pertenecer uno a una clase y otro a la otra. Suspendemos la lucha de clase hasta que nos saquemos encima al enemigo común. No deja de ser lucha de clase la otra también, pero ya te alías con la otra clase para hacerlo retroceder. Bueno, hay gente que también dice que eso es traición, mientras no hace nada o allana el camino solapadamente
para que el capital financiero nos pase por arriba, pero ellos no se muestran aliándose con el que intentan hacerte creer que es el que ellos están combatiendo. Ejemplo, salen los dirigentes del PCNT a decir que la suba de luz, agua y teléfono no es un tarifazo. Bueno, eso es una posición de defensa del capital financiero, porque el que impone el tarifazo es el capital financiero, que con su injerencia en la economía de nuestro país, indefectiblemente produce un déficit que debe pagar la población. El capital financiero es responsable directo de la congelación de salario a la que estamos asistiendo, de el aumento de la luz, el agua y la telefonía, entre otras montones de cuestiones. Y todo aquel que tiene como tarea fundamental defender los intereses de los afectados por esas políticas, no pueden salir bajo ningún concepto a decirle a la población que no es un tarifazo. El único objetivo es apagar un incendio, en caso que se produzca. Adelantarse a la posibilidad que la gente proteste y se movilice. Entonces, el capital financiero eternamente agradecido con el papel que está jugando una herramienta que cambió, se dio vuelta en el aire sin que nadie o sin que muchos se den cuenta, y revoleando la bandera de los intereses de los trabajadores, defiende los intereses del capital. Pero hay una cuestión que se debe entender. Vos no podés defender los intereses del capital sin afectar los intereses de los trabajadores. Es imposible. Tan imposible como pretender defender los intereses de los trabajadores sin perjudicar el capital. No se puede. Bueno, ustedes saben que se están dictando cursos financiados por organismos de crédito dentro del movimiento sindical uruguayo para intentar aplicar esta premisa, para que el trabajador crea engañosamente que es posible defender los intereses de los trabajadores sin tocar el capital y defender los intereses del capital sin tocar los trabajadores. Claro, si tenemos trabajadores que creen eso, jamás van a interpretar que salir a la prensa a decir que la suba de luz, el agua y el teléfono no fue un tarifazo es defender los intereses del capital. Claro, es difícil tratar un montón de cuestiones porque, lo decía el otro día, nosotros me acordábamos, lo decíamos acá en el programa, que Lucía Topolansky decía en la radio que el Frente Amplio tiene varios problemas, y uno de los grandes problemas que tiene el Frente Amplio, decía Lucía Topolansky, es que tiene una militancia, le llama ella, despolitizada, con falta de conocimiento, y claro, nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Y que uno de los objetivos que se debe marcar, y se ha marcado su partido político, su sector, MPP, es educar a la militancia. ¿Se imaginan la educación? ¿Qué educación se le puede dar a los explotados cuando está gobernando para el capital? La única educación posible que se le puede dar a los explotados, militantes, votantes de un partido que defiende los intereses del capital es mentirle.
nos los va a educar para enfrentar al capital al cual ellos defienden. Claro, hay que entender la relación. Bueno, esto es nada más y nada menos que una cuestión científica. Los intereses del capital son irreconciliables con los intereses de los trabajadores. Intereses irreconciliables. No puede haber jamás una alianza en materia de este tema de vivir más dignamente entre el capital y los trabajadores. No es una contradicción con la alianza que estamos hablando. Por eso decimos, frente a un enemigo poderosísimo que nos viene saqueando, hacemos frente común con el que siempre históricamente nos hemos peleado, hasta hacerlo retroceder. Una vez que retrocede el saqueador, comienza una nueva etapa de lucha con el que hoy me alié para vivir dignamente, seguramente hasta el socialismo, hasta la desaparición de las clases sociales. Pero no podemos dejar de ver el momento histórico que estamos viviendo. Y el momento histórico que estamos viviendo es un momento de entrega de la soberanía y la independencia sin precedente en la historia moderna de nuestro país. No tiene precedente. La entrega de la tierra ha superado el 50%. La incidencia del capital financiero a través de las multinacionales en la política de nuestro país no tiene precedente. Hoy las multinacionales lisa y llanamente gobiernan nuestro país y no precisan ir al Parlamento a tener una banca, no lo necesitan, ya fue acordado con leyes de inversión y cláusulas confidenciales que le dan garantías absolutas al capital para obtener las máximas ganancias. Y en caso de que las ganancias previstas por el capital no sean tal, tiene derecho el capital a demandar al Estado uruguayo, a todos los uruguayos, para que le aseguremos las ganancias previstas. No precisan ir al Parlamento. Ellos gobiernan desde sus casas matrices. Ni siquiera precisan venir al Uruguay. Gobiernan desde sus casas matrices. Finlandia, Suecia, etcétera, etcétera. Estados Unidos. Los tipos viven en sus casas, normalmente, a miles de kilómetros, y sin necesidad de viajar al Uruguay, están gobernando. Algo imposible de entender, tal vez, ¿o no? El capital tiene la seguridad de que va a tener toda la ganancia. Es como un ejemplo más cercano. Nosotros, trabajadores autogestionados, que recuperamos una empresa, si tuviéramos las ventajas que tiene el capital financiero internacional, las mismas condiciones se nos aseguraría mensualmente de parte del Estado en caso de no vender los boletos que nosotros necesitamos vender para funcionar sin ningún tipo de problema, o sea, tener la ganancia necesaria para todos nosotros vivir dignamente, pagar todo lo que se debe, estar realmente en una posición sin problema en caso de no vender los boletos que nosotros entendemos debemos vender para vivir dignamente, bien, sin problema. Ese porcentaje de boletos que no se vendieron los tiene que pagar el Estado uruguayo. Claro, nosotros, ni ninguna empresa nacional tiene ese tipo de ventajas. Bueno, eso es entrega absoluta, ¿verdad?
Eso es un perjuicio directo y eso genera déficit fiscal. Bueno, son cuestiones interesantes. Nosotros habíamos arrancado a hablar de la alianza, en este caso porque surgió el tema de una alianza que algunos no alcanzan a entender honestamente, otros no alcanzan a entender por falta de comprensión política, y otros, muchos, entienden claramente pero apuntan a confundir como forma de perjudicar, para poder salvar algo insalvable, que son las alianzas programáticas entre los 4 partidos políticos que han gobernado este país los últimos 11 años, donde no existe la oposición. ¿Dónde vimos la oposición en los últimos tiempos? Bueno, en algo que es escandaloso, ¿verdad? Porque los blancos y colorados corruptos históricos están muy dolidos por las denuncias brutales, con gran verdad y razón, hacía el Frente Amplio en el Parlamento cuando era oposición. Y siempre ellos se acuerdan de algo que le ha dolido históricamente. No sé, por ejemplo, cuando gobernábamos nosotros, pagar la deuda externa era un pecado, dicen blanco y colorado. Cuando gobernábamos nosotros, decretar esencialidad era un pecado. Cuando gobernábamos nosotros, privatizar era un pecado. Cuando gobernábamos nosotros, meter la mano en la lata era un pecado, ¿se acuerdan? Bueno, y hay mucho heridos con heridas profundas. Entonces, también les sirve, para hacérselo honesto, denunciar la corrupción en ANCAP. Como no fueron ellos, en definitiva, los que metieron la mano en esta ocasión, y apuestan a la pérdida de la memoria del pueblo uruguayo, aprovechan esa instancia para hacer un poco de campaña electoral, ¿verdad? Son tan corruptos los frente amplistas gobernantes como los blancos y colorados dirigentes nacionales y también independientes. La corrupción no solo es meter la mano en la lata, Estamos convencidos de que votar una ley de inversiones con cláusulas confidenciales es corrupción. Y una corrupción, si se quiere, al mismo nivel, o más, ¿verdad? Corrupción es ocultar información, es mentir a la gran mayoría de que los está defendiendo mientras al mismo tiempo los está entregando. Bueno, estamos llegando al final, hay mucho para hablar. Yo no pensaba hablar de estas cosas, pero salieron. Nosotros creemos en la alianza, y la alianza no significa quedar prendido para toda la historia. Repito lo que dije como 4 o 5 veces. Si el enemigo es más poderoso que tu patrón, y en su avance pretende no solo arrancarte la cabeza a vos, sino también al dueño de la empresa, suspendamos momentáneamente esa pelea por mejor salario y mejores condiciones de trabajo, juntémonos y enfrentemos al enemigo más poderoso. Una vez haciendo retroceder al enemigo más poderoso, retomemos la lucha y sigámonos enfrentando nosotros camino al socialismo como trabajadores, y los empresarios volviendo al neoliberalismo. La lucha histórica que Marx denominó lucha de clases. El que lucha gana y el que no se muere de hambre.